Ok, bueno, vamos a comenzar esta ponencia de soporte avanzado, manejo ventilatorio inicial de los pacientes COVID-19. Bueno, yo soy Omar Apolaya, yo soy médico emergenciólogo del Hospital Almenara. Siguiente, por favor. Ok, los objetivos de esta charla son tres. Va a ser conocer el modo y los parámetros a setear en el ventilador mecánico. Va a ser aplicar el concepto protectivo para controlar el daño pulmonar y conocer las metas del soporte ventilatorio. Conectar a un paciente, decidir conectar a un paciente a ventilación mecánica, básicamente pasa por introducir el concepto, aplicar el concepto de controlar el daño en un paciente que ya está con neumonía viral por COVID como mínimo, o ya tiene una injuria pulmonar, un ARDS instalado secundario a la neumonía viral. Siguiente, por favor. Ok, entonces aquí quiero hacer hincapié en estas dos imágenes y vamos a introducir el concepto. Ustedes ven acá la imagen de la izquierda donde vemos un patrón videoesmerilado, una tomografía, y vemos en el lado derecho, vemos un pulmón más comprometido, vemos que ha avanzado esta neumonía viral ya se ha convertido en una injuria pulmonar. Incluso vemos en las bases hepatización, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos cuando iniciamos un soporte oxigenatorio, el que sea, es tratar de que el compromiso que ya existe en el pulmón del paciente no avance y no lo comprometa más. Eso se llama controlar el daño, ya sea con un soporte invasivo, ya sea con un soporte no invasivo. Entonces, el tema aquí es controlar el trabajo ventilatorio del paciente, tratando de mantener el intercambio gaseoso más óptimo, que exista dentro de los parámetros más cercanos a lo normal, una oxigenación y un pH en el medio interno lo más adecuado posible. Esto es, que se pueda barrer el CO2 de manera lo más adecuada y que pueda haber la mayor oxigenación posible. Entonces, siguiente, por favor. Siguiente. Ok, vamos a entrar de lleno acá. Esto es un ventilador, lo que se ve en un ventilador mecánico. En un ventilador mecánico lo que vemos son estas ondas. Vemos la onda de flujo, la onda de presión en el medio y la onda de volumen, ¿no? Podemos ver más cosas en el ventilador mecánico, podemos ver lazos, podemos ver más cosas, pero centrémonos en esto que vemos siempre. Y de aquí vamos a entrar de frente en lo que queremos controlar en un ventilador mecánico cuando ya iniciamos una ventilación mecánica. Retrocede, por favor. Cuando en esta posición vamos a hablar de la presión pico, vamos a hablar de la PIP, vamos a hablar de la meseta y vamos a hablar de la diferencia de la meseta y la PIP, que es la driving pressure. La meseta es lo más cercano a la presión alveolar de un paciente. La meseta es lo mismo que presión plató, ¿no? La PIP es la presión positiva al final de la expiración y la DP es la driving pressure, la diferencia de esa presión alveolar en la inspiración, en el final de la inspiración, menos la presión expiratoria al final de la expiración, es lo que nos va a dar a nosotros la presión de flujo o la driving pressure. Eso vamos a conversarlo más adelante. Pero en el concepto que vamos a introducir de controlar el daño, nos vamos a centrar mucho en la meseta y en lo que es la driving pressure.
Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, entonces, esta es una imagen que lo que busca, si ustedes se fijan acá en esta imagen grande, aquí hay una curva de presión, y acá veo un alveolo grande, súper grande, y acá veo un alveolo mucho más pequeño, ¿no? Esto de acá es una proyección, si ustedes ven acá, del parénquima de este paciente que está conectado a un respirador artificial. La persona que está seteando ese ventilador está haciendo una pausa inspiratoria de 3 segunditos, de 3 segundos. Entonces, esa pausa inspiratoria lo que me genera es una homogenización del gas dentro del parénquima pulmonar, y al final de esa homogenización del gas en el parénquima pulmonar es lo que me va a generar la presión meseta, ¿no? Entonces, continúa esa curva de presión, continúa la expiración, y el PIP programado no permite el colapso del alveolo, ¿no? Entonces, esa diferencia entre meseta y PIP, que vemos acá, presión meseta y PIP, es lo que me genera el driving pressure, ¿no? Idealmente, un driving pressure es correcto, es lo mejor que sea menos de 15. Puede ser, si es menos de 13, sería excelente. La presión meseta puede ser menos de 30, idealmente menos de 27. Sería lo más conservadores posible, ¿no? Cuando hablamos de las presiones de la vía aérea, nosotros estamos hablando de la presión, de las presiones en la presión pico como máxima, menos cuando empieza ya la presión meseta, ya hablamos de presión alveolar. Entonces, esa diferencia entre aquí un pico y una meseta es lo que conocemos como las presiones transaéreas. Pero bueno, eso vamos a comentarlo rápidamente más adelante. Siguiente, por favor. A ver, continuando con esto, cuando nosotros empezamos una ventilación mecánica, lo que vamos a generar dentro de un sistema respiratorio es energía. Toda vez que existan gradientes de presiones, toda vez que existan movimiento de gases, va a existir trabajo. Y todo trabajo va a generar energía. Entonces, lo que se ve es que mientras yo genere más energía en esa interacción, sistema respiratorio del paciente y ventilador mecánico, yo voy a generar más daño en un paciente. Entonces, esta fórmula que vemos aquí grandota, que es una fórmula que la trabajó Gattinoni con su grupo de estudio, donde se incluye la presión pico, la presión meseta, el PIP, donde se incluye la frecuencia respiratoria, el volumen corriente. Esto es en realidad un enfoque global de toda la energía que se genera dentro de un sistema respiratorio cuando yo decido ventilar con un volumen corriente, cuando yo decido ventilar con una frecuencia respiratoria, cuando yo decido con los parámetros elegidos generar un PIP, una meseta en el paciente, ¿no? Entonces, todo esto me va a generar una energía que puede ser deleteria para el paciente si yo no la controlo, ¿no? Entonces, esta presión, anterior, por favor, anterior, esta presión, este poder mecánico, se simplificó en una fórmula más pequeña, y es una fórmula que creo que nos la podemos acordar todos, que se llama poder de distensión. Marini es el autor que redujo la fórmula de Gattinoni, digamos que le quitó los componentes de flujo, los componentes, la presión pico, que corresponden a componentes de flujo, componentes de vía aérea, le quitó esos componentes de flujo y lo dejó una fórmula, digamos, que revela más energías parenquimales, ¿no? Del parénquima y no de las vías aéreas. Entonces,
Sin embargo, este poder de distensión comparado con el poder mecánico son similares en predicción de mortalidad. Y vamos a ver que cuando nosotros generamos una presión de distensión menor a 13 joules, y eso se puede hacer multiplicando todos estos números, estas cifras, estas variables, va a ser mucho mejor para el paciente. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero lo que yo quiero transmitir aquí hasta el momento es que cuando yo inicio ventilación mecánica, controlar el daño en el paciente significa que yo genere menos energía en el pulmón del paciente. No solamente nos vamos a fijar entonces en el volumen que yo otorgue al paciente, en el PIB que yo otorgue al paciente, sino vamos a incluir esta fórmula en el concepto de controlar el daño. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, esta es una tablita súper interesante del 2017. Es una tablita que Gattinoni y su grupo de estudio tabula en una corte histórica, porque estas son cortes históricas del 2002 y del 2016, en las que en el grupo de trabajo del ARS Network, ellos calculan el 2002 cuánto de poder mecánico tuvieron en esa corte de paciente versus el poder mecánico que tuvieron en la corte, promedios, todos son promedios de poder mecánicos que tuvieron en los pacientes de la corte del 2016. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 2002 los ventilaron en promedio con 8.7 mililitros por kilo de peso predicho. El 2016 un poquito más bajo. Las presiones pico promedio en el 2002 fueron un poquito más altas. La presión meseta, el 2002 también fue un poco más alta, fue 28 versus 23. El PIB, 8, el promedio, en la corte del 2016, 9. Y vemos que los poderes, o sea, la energía que yo genero en los pulmones, el 2002 fue de 31 joules versus el 2016, 23 joules. Y vemos cómo había mucho más mortalidad cuando yo generaba más energía dentro del sistema respiratorio. Siguiente, por favor. Bien, entonces esto de acá es un gráfico, es un gráfico súper interesante, donde nosotros aquí vemos el concepto del baby lung en un vistazo, en una ilustración. Cuando nosotros tenemos un compromiso pulmonar y tenemos áreas libres, si juntamos todas esas áreas chiquitas y armamos un pulmoncito, vamos a tener un pulmón de bebé. Acá está en el pulmón derecho, ¿no? Vemos número 1, 2, 3, juntamos todos 4. Acá también juntamos todos 5, 6, 7, 8 y lo tenemos en este lado. Entonces tenemos un pulmón chiquito. Este es el pulmón que yo debo ventilar. Este es el concepto que también se introdujo hace mucho tiempo por Gattinoni, y el concepto del baby lung es el concepto que siempre tengo que tener en mente cuando yo estoy ventilando a un paciente que ya tiene un daño pulmonar importante y en el que yo no quiero que ese daño avance, ¿no? Entonces, si es que yo en ese paciente le voy a meter o le voy a generar, lo voy a setear, lo voy a programar con volúmenes altos, yo voy a distender estas áreas que están libres y esas áreas que están libres las voy a terminar generando mayor daño, mayor lesión, ¿no? Voy a generar en estas áreas mayor estrés pulmonar, mayores presiones transpulmonares y mayor deformación pulmonar. Esas dos cosas, ¿no? Eso lo vamos a conversar un poquito más adelante. Vamos a definir exactamente qué es una presión transpulmonar, qué cosa es el estrés y la deformación. Bien, esta lámina de acá nos transmite cómo al pasar de los años, los conceptos de daño pulmonar han ido incluyéndose hasta el concepto que manejamos ahora, que hablamos del ergotrauma, ¿no? El trauma por el trabajo que se genera
en el pulmón, la energía que se genera en el pulmón. Entonces, veíamos pues que hablamos del volutrauma, el daño por el volumen, por mucho volumen, el daño por el ateletrauma en el 97, ¿no? Que era asociado al bajo PIB, por ejemplo, ¿no? O mucho PIB también. Y el 2016 ya hablamos ahora de el ergotrauma. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. A ver, este cuadro es súper interesante porque siempre que yo voy a ventilar a un paciente, yo estoy produciendo presiones transpulmonares. Las presiones transpulmonares en un sistema respiratorio no son más que la resta de la presión alveolar menos la presión pleural. Eso. Ahorita en este momento, mientras todos estamos presenciando esta charla, estamos hablando y conversando, pues también estamos teniendo presiones transpulmonares en nuestro sistema respiratorio, ¿no? Estamos teniendo una diferencia de presión alveolar menos una presión pleural. Y esa diferencia es la que me genera un gradiente para que ingrese flujo en el parénquima pulmonar. Ojo que también, obviamente, falta ahí la intervención de la presión atmosférica. En realidad, para producir todo un movimiento de gas dentro del pulmón, son 3 presiones las que juegan: la presión en la boca o la presión atmosférica, la presión pleural y la alveolar. Pero aquí, centrémonos en el tema de la presión transpulmonar, que es la presión que va a generar mucho daño cuando esta presión pues, se eleva, va a generar mucho estrés dentro del pulmón. Y cuando el pulmón está conectado a un ventilador mecánico, yo puedo generar presiones transpulmonares por arriba de 12, que lleguen hasta 24, y ahí de alguna forma yo me conservo en un rango. Por arriba de 24 yo voy a generar ya daño, daño importante, daño que está asociado a volutrauma, a teletrauma, biotrauma, y la ruptura de los tejidos la voy a tener con seguridad cuando yo tenga presiones transpulmonares de 36 centímetros de agua. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de el daño pulmonar que se puede generar en un pulmón, que puede aumentar en un pulmón, nosotros tenemos que centrarnos en estos 2 conceptos. Vamos a producir estrés, o sea, un exceso de presión que se va a distribuir de manera inadecuada en un pulmón que está con neumonía o que está con injuria, que es un pulmón heterogéneo, o strain, que va a generar más deformación en un pulmón que en concepto es heterogéneo, ¿no? Entonces, nosotros aquí vemos una laminita en este lado donde hablamos de pulmón homogéneo y pulmón heterogéneo. Si nosotros vemos aquí en esta esquina, vemos aquí un pulmón sano, miren cómo se ve este pulmón sanito, súper sano, y vemos aquí cómo se ve este pulmón enfermo, ¿no? Es un pulmón totalmente enfermo, ahí dice pulmón heterogéneo, pulmón homogéneo y el pulmón heterogéneo, ¿no? Entonces, vemos que si yo a ese paciente, a ese pulmón, le voy a programar un volumen, voy a ser súper conservador y le pongo 6 centímetros por kilo, y a este otro paciente con pulmón heterogéneo enfermo le pongo 6 centímetros por kilo, voy a ver que la distribución de ese gas en el paciente no va a ser de manera homogénea, como lo vemos en un pulmón sano. Miren cómo sería en un pulmón enfermo. ¿Por qué el volumen se distribuye en este pulmón de tal forma? Porque obviamente hay alveolos acá que no tienen surfactante, hay alveolos que han colapsado, hay alveolos que están pegados por el proceso inflamatorio, están cerrados. Entonces, los alveolos que están libres van a tolerar, van a tener que soportar mayor volumen, ¿no? Entonces, la distribución de los volúmenes es heterogénea, no es homogénea. Esa distribución que no es homogénea me va a generar, por tanto, mayor distensión en estas áreas y mayor estrés en estas áreas, ¿no? Mis presiones transpulmonares van a ser mayores en estos alveolos y voy a generar daño en estos alveolos.
Entonces, he ahí el concepto de el estrés pulmonar, ¿no? Cuando nosotros bajamos, bajamos aquí a estas imágenes donde vemos que hay unos cuadraditos donde se señala PIP 5, PIP 10, PIP 16, PIP 24, en inspiración, en expiración. Lo que nosotros vamos a ver acá es lo siguiente, que cuando yo no le pongo PIP, o sea, o le pongo un PIP 5, un PIP bajo en el paciente, yo voy a tener un pulmón que se colapsa, ¿no? Es un pulmón que mantiene más áreas naranjas, más áreas rojas, porque es un pulmón que no se abre, ¿no? Cuando yo le voy introduciendo más PIP al paciente, yo voy a ver que ese pulmón en expiración mantiene una abertura, no tanta. En PIP 16 mejoran, digamos, las áreas amarillas, los alvéolos, las áreas naranjas o rojas disminuyen un poco. Y en PIP 24, pues tengo un pulmón abierto, ¿no? Totalmente abierto. Sin embargo, esto de acá es un concepto más que todo, porque no significa que yo vaya a introducirles a todos los pacientes PIP 24, PIP 16. No es así, no es así. Se puede generar mucho daño también cuando yo le doy al paciente mucho PIP. No se trata de recetas, no, acá no hablamos de recetas, no hay el enfoque ese. Cuando yo tengo un paciente y lo ingreso a ventilación mecánica, yo debo individualizar mi manejo según los parámetros que vaya encontrando en el paciente, según los parámetros de mi monitoreo que yo encuentre en el paciente. Y uno de los principales pues son los parámetros de la mecánica ventilatoria. Más allá del parámetro de la saturación. Y eso lo vamos a conversar en un momento y vamos a decir por qué. Bueno, siguiendo con esto, antes retrocede, por favor, retrocede. Quiero explicar esto de acá. Esto de aquí, el strain es la deformación alveolar. Y acá hay una circunferencia donde vemos nosotros Pins, que es el perímetro en inspiración, y este Px, que es el perímetro en expiración. Imaginémonos de un alveolo, ¿correcto? De un alveolo. Entonces, si yo al paciente no le coloco el PIP adecuado, necesario, yo lo que voy a tener es que este PX sería más chiquito. Si yo no le coloco PIP, el PIP suficiente al paciente, este sería un perímetro más pequeño. Ese perímetro más pequeño lo que me va a generar es una resta de perímetros mayor. Y esa resta de perímetros mayor lo que me va a generar es mayor deformación. Mucho más deformación. Eso es cuando nosotros hablamos del concepto en micro. Si yo llevo este concepto en macro y junto todos mis alvéolos y junto todo mi parénquima, entonces voy a razonarlo de la siguiente forma. Arriba voy a colocar el volumen corriente o el volumen tidal que yo le genere a un paciente y debajo voy a incluir mi capacidad residual funcional, ¿no? Entonces, cuando yo tengo mayor deformación en el paciente, pues es porque estoy teniendo una capacidad residual disminuida. Esta relación, mientras la capacidad residual funcional sea más pequeña yo voy a tener mayor strain, mayor deformación. Entonces, ¿cómo mejoro mi deformación? Pues definitivamente aumentando mi capacidad residual funcional. ¿Y cómo aumento mi capacidad residual funcional? Reclutando al paciente, haciendo reclutamiento alveolar en el paciente. El reclutamiento alveolar no solamente es con el PIP, sino él también es con pronación. Si yo prono a un paciente, ya estoy reclutándolo al paciente, ya estoy aumentando su capacidad residual funcional del paciente. Ojo que nosotros, todos nosotros, cuando estamos parados, ahorita estamos parados, estamos sentados, tenemos una capacidad residual funcional y cuando estamos echados, boca arriba, nuestra capacidad residual funcional va a disminuir. Boca arriba va a disminuir porque el diafragma va a recibir el peso de las vísceras, de todos los intestinos. El diafragma va a ser comprimido en la base del pulmón, 1. 2, el mismo corazón y la masa cardíaca y todo el peso mediastinal va a generar
disminución de mi capacidad residual funcional. Entonces, todo paciente, nosotros mismos, si nos ponemos boca arriba ahorita, boca arriba, en supino, vamos a disminuir nuestra capacidad residual funcional. Imagínense cuando estamos con una neumonía o con un proceso que compromete el parénquima, pues definitivamente eso es peor, ¿no? Entonces, por eso es que la pronación es una buena manera de aumentar nuestra capacidad residual funcional y por lo tanto tener menos deformación, menos strain. Por otro lado, ya habíamos hablado del tema del estrés que genera las presiones transpulmonares cuando se disparan, y las presiones transpulmonares se van a disparar, o sea, la presión alveolar menos la presión pleural se van a disparar cuando yo no controle adecuadamente los volúmenes programados y los PIP programados en el paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, cuando nosotros hablamos de protección pulmonar, significa ventilar controlando el daño pulmonar. Ventilar controlando las presiones transpulmonares, la deformación pulmonar, la energía dentro del sistema respiratorio. No podemos medir la presión transpulmonar directamente, salvo que le incluyamos al paciente un catéter en el esófago, ¿no? Y nosotros digamos que esa presión esofágica es similar a la presión pleural. Eso es lo que siempre se ha tratado de hacer, ¿no? A pesar de que no es exacto, porque puede haber reflujos, motilidad esofágica diferente, puede haber con retención gástrica en ese momento por la sepsis viral, puede haber peso mediastínico, puede haber una serie de factores que hacen que no sea exacta la presión esofágica para hacer un símil con la presión pleural, porque ese es el tema, ¿no? Sin embargo, este concepto es importante tenerlo en cuenta porque sabemos que lo estamos manejando. Sabemos que la presión transpulmonar está ahí está. Y la única forma de acercarnos, de aproximarnos a controlar que esta no se dispare es mejorando o teniendo en parámetros los más óptimos nuestra presión plató o meseta y nuestra driving pressure. Por otro lado, la tercera variable que siempre tenemos que controlar es lo que había mencionado al principio, el poder de distensión. Siguiente, por favor. Bien, esto de acá se los pongo porque cuando arrancamos el seteo de un paciente, tenemos que tener en claro cuánto de volumen yo le voy a setear al paciente. Y obviamente el cálculo no es con el peso del paciente, porque ustedes ven acá esta figura, esta es una persona obesa y esta es una persona de la misma talla, pero no es obesa. Y si yo le calculara el peso, el volumen al paciente por el peso, a este paciente daría el doble de volumen, ¿no? Y los pulmones son del mismo tamaño. Entonces, por eso es que tenemos que hacer un peso predicho, calcular un peso predicho, y ese peso predicho es con esta fórmula, y acá hay dos fórmulas, ¿no? Para hombre y para mujer. Bueno, son cuestiones numéricas, son cuestiones de fórmula, lo importante son los conceptos, Entonces, acá esta lámina me parece súper interesante porque vemos cómo cuando existe obesidad ginecoide y cuando existe obesidad central, existen diferencias entre uno y otro. Los que tienen obesidad central, los varones, por ejemplo, con obesidad central, son pacientes que ya tienen presiones intrapleurales aumentadas. Miren ustedes, estas presiones intrapleurales ya de por sí están aumentadas. Y esas presiones intrapleurales aumentadas lo que van a generar en un paciente es una labilidad para que tenga colapso alveolar. Estos pacientes obesos son pacientes que ya tienen una facilidad increíble para hacer colapso alveolar. Y en un proceso respiratorio, viral, inflamatorio, como se produce en el COVID, pues estos pacientes colapsan rápidamente, al toque, ¿no? Tienen ya de por sí menos capacidad residual funcional. Ese diafragma no va a bajar bien. Toda la grasa intraabdominal no hace que haya una buena excursión del diafragma. No sube, no baja bien. Entonces, son pacientes que tienden al fracaso.
y hay que conectarlos a máquina, y uno cuando los conecte en la máquina también son pacientes a veces complicados de ventilar, más aún cuando ya tienen un pulmón restrictivo, un pulmón con volúmenes pequeños, disminuidos. Entonces, esta imagen es importante tenerla en cuenta para, para saber a lo que yo me enfrento en un paciente. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Entonces, buscando el volumen, ¿qué volumen yo le voy a colocar al paciente? Ya había visto anteriormente que yo tenía que tener un peso predicho, ¿correcto? Entonces, cuando ya tengo un peso predicho, yo puedo comenzar a pensar, ¿qué volumen le voy a colocar? 6 mililitros por kilo de peso, 7 mililitros por kilo de peso, me voy a ir a 8 mililitros por kilo de peso, que es un montón, o voy a, colocar 4 mililitros por kilo de peso, que sería poquitísimo, que sería, digamos, una ventilación ultra protectora, ¿no? Y que me va a generar también retención de CO2, entonces ahí tengo que valorar. Pero, ¿por qué les transmito esta imagen? Porque el volumen, yo cuando lo calcule, tengo que saber en el paciente cuál es la compliance que tengo. Es excelente saber la imagen a la que me enfrento, y obviamente ya habiendo calculado mi peso predicho, ¿no? Si yo tengo un pulmón con este compromiso, yo sé que en este paciente voy a tener áreas chiquitas libres. Es un baby lung importante, ¿no? Entonces voy a tener que setear ese paciente, programar ese paciente con volúmenes pequeños. Y acá el concepto, ¿no? A menor espacio, para ventilar, menor compliance. A mayor espacio para ventilar, mayor compliance. Esta es otra imagen, donde vemos un pulmón que tiene más áreas para ventilar, y este pulmón que tiene más áreas para ventilar, pues obviamente lo voy a setear con mayor volumen, ¿no? Y aquí a mayor espacio para ventilar es un paciente con mayor compliance, ¿no? La compliance del paciente, una compliance normal es arriba de 50, 55. Por debajo ya es una compliance reducida, disminuida, ¿no? La compliance, a mí lo que me va a traducir es cuánta presión yo tengo que introducir en un paciente para poder generar apertura de esos alvéolos, para generar volumen dentro del pulmón. Entonces yo, cuando tenga mucho más compromiso pulmonar, voy a tener compliance reducidas, compliance chiquitas. Cuando yo tenga menos compromiso, yo voy a tener compliance más altas, compliance más importantes, un pulmón distensible. Y eso es bueno. Entonces, esta es una fórmula de la compliance estática, la compliance volumen tidal sobre la driving pressure, que es la meseta menos la PIB, ¿no? Los volúmenes que yo voy en un paciente a incluir son de 6 a 8 mililitros por kilo de peso. Siguiente. Bien, entonces hemos hablado ahorita de buscando el volumen, ahora vamos a hablar de buscando el PIB. Esta tablita que nosotros vemos aquí al costado, aquí vemos una curva de volumen-presión, esta curva conocidísima de volumen-presión, de este bucle volumen-presión, nos sirve para encontrar un punto de inflexión en el que yo pueda asirme, pueda anclarme, pueda agarrarme, cogerme para poder encontrar un PIB en la gráfica, ¿no? Y moverme en el PIB que vaya entre el punto de inflexión inferior y el superior, y no pasarme de para no generar sobredistensión alveolar en el paciente, ¿no?
Lo otro es el tema de utilizar la tabla del Ars Network, que es esta de acá, en donde si yo tenía una necesidad de un fío de 30%, PIP5 era lo que incluía, y si yo necesitaba incluir un fío de 100%, pues me iba hasta 18 a 24 de PIP. Eso es la tabla del Ars Network. Sin embargo, el tema con el Ars Network son números, es en realidad una buena recomendación de gente muy experta en esto, que la construyó a raíz de análisis, tabulación estadística de cortes que vinieron estudiando, ¿no? Pero en realidad no es más que eso, ¿no? Es una tabla, una tabla. Y yo cuando enfoco a un paciente, yo necesito un poco más de una tabla. Necesito en el paciente conocer su meseta, conocer si es que el paciente tiene reclutabilidad, se está reclutando o no se está reclutando. ¿Cómo yo sé que un paciente se está reclutando? Pues cuando la driving pressure del paciente, la DP, la resta entre la meseta y la PIP, pues se acorta, ¿no? Mientras más corta es, mientras si estaba inicialmente en 15 y luego pues está en 12, está en 10, significa que ese paciente está ganando capacidad residual funcional, es decir, está abriendo alvéolos, es decir, el pulmón está mejor. Eso significa. Pero entonces, volviendo, esta curva, curva de volumen-presión, se puede construir en un paciente, se puede construir, ¿no? Yo puedo, hay ventiladores que tienen una, digamos, una herramienta para poder localizar los puntos. En este punto de inflexión inferior, por ejemplo, yo localizo mi punto y digo, ah, esta es la PIP, este sería el número de PIP que yo le pondría al paciente más 2. Siempre, si yo voy a construir mi PIP ideal aparentemente, entonces yo tendría que escoger mi punto de inflexión inferior más 2. Más 2, y ese sería el punto el PIP que yo le otorgaría al paciente. Ojo, esta curva tendría que ser construida con un PIP 0 para yo poder, con un PIP 0, ¿ah? Si yo tengo al paciente súper inestable y no le voy a arrancar la ventilación mecánica con un PIP 0, sino lo arranco con un PIP 5, por ejemplo, entonces yo ese número, ese 5, le tendría que restar a ese punto de inflexión encontrado y sumarle luego 2, ¿no? Bueno, pero estas son cuestiones que la vemos en el ventilador mecánico, que la vemos en la máquina. Es importante siempre fijarse en este punto de inflexión superior para no pasarnos de este punto porque vamos a generar sobredistensión alveolar en este lado. ¿Qué significa sobredistender al paciente? Siempre que cuando ustedes le vean este bucle y vean esta espiga para acá, lo están sobredistendiendo, ¿no? Y eso no es bueno porque eso lo que genera es que el paciente tenga más espacio muerto, genere más CO2, eso genera mayor poscarga del ventrículo derecho, ese paciente se puede chocar, no va a llenar bien el corazón, entonces no me sirve. Vamos a continuar hablando de cómo entonces encontrar un PIP lo más óptimo, lo más ideal, si continuando con la exposición. Siguiente, por favor. Bien, entonces buscando el PIB y el volumen. Esta tablita me parece súper interesante, es de junio del 2020, es hecha en base a recomendaciones del COVID, de lo que tenemos. Y tenemos aquí en esta tabla dos pacientes, ¿no? Un paciente con un pulmón tipo L y un pulmón tipo H. El tipo L es una neumonía viral y el tipo H es cuando ya esa neumonía viral pues se injuria y se convierte en patrones alveolares, ¿no? Ya no hay patrón intersticial solamente, hay patrones alveolares, ya no es un virus deslustrado, sino es un H, patrones alveolares. Entonces, cuando tenemos un tipo L, los objetivos siempre van a ser minimizar el estrés pulmonar, optimizar la oxigenación y evitar el daño por el volumen. Evitar el daño por el volumen. Entonces, ¿qué voy a hacer en un tipo L?
cuando tengo el vidrio deslustrado en el paciente, usar bajo PIB por debajo de 10, según estas recomendaciones de 2020, por debajo de 10 es un bajo PIB, usar tidales de 7 a 9, reducir la FiO2 siempre por debajo de 60. La idea es que cuando tenemos oxígeno por arriba de 60, tenemos más free radicals, más radicales libres de oxígeno, tenemos más daño pulmonar por eso, ¿no? Entonces, idealmente siempre el oxígeno por debajo de 60%. Según sea necesario, posición prona. Eso es cierto. Siempre, ojo, consideren que el prono en el paciente ya genera reclutabilidad, ¿no? La razón fundamental de estas recomendaciones, los volúmenes tidales bajos no son necesarios y el PIB alto es inefectivo. Crea espacio muerto y redirige el flujo sanguíneo. Entonces, si tenemos un tipo L, es un pulmón que va a tener una buena compliance, va a tener una buena compliance. Entonces, si tiene una buena compliance, no es necesario que yo le meta PIP a ese paciente y tampoco que con ese paciente haga reducción de mis volúmenes. Entonces, no es una receta de cocina en todos los pacientes arrancar con 6 mililitros por kilo de peso, por ejemplo, ¿no? No es una receta de cocina eso, ¿no? Entonces, por el contrario, si tengo un pulmón H, un pulmón ya con componente alveolar, objetivo, reducir y distribuir uniformemente el estrés pulmonar y vascular, optimizar el oxígeno, evitar el daño por volumen. En el tipo H voy a usar altos PIB, menos de 15, usar tidales de 5 a 7, reducir el FiO e implementar el prono. Se comporta y responde como un ARS típico. Ojo, aquí el tema está en todas estas medidas que yo escojo, ya sea mi volumen, mi PIB, incluso la frecuencia y todo eso, yo tengo que controlarlo con meseta, con mi driving pressure y finalmente con mi poder de distensión. Esas tres cosas. Siguiente, por favor. Bien, entonces, este es un esquema de seteo inicial, ¿ya? Es un esquema de seteo inicial y acá a mí me parece importante tener en este esquema de seteo inicial estas tres cosas importantísimas siempre. Yo en un paciente que está con insuficiencia respiratoria, lo que debo monitorizar es mi oxigenación. Sí, obviamente mi oxigenación, para eso tengo gasometría arterial, lo puedo hacer en el pulsoxímetro, sé cuánto está ahí la saturación de oxígeno, perfecto, bien. ¿Tengo que controlar mi ventilación? Sí, yo debo con la ventilación. La ventilación es importante porque no voy a dejar que el paciente pues retenga mucho CO2. Tengo que controlar el CO2 en rangos lo más normales posibles para tener un pH lo más normal posible para que todas mis vías metabólicas celulares funcionen de lo más normal. Entonces, esos son los dos puntos que creo que todos lo tenemos presente siempre, pero lo otro que tengo que controlar es la mecánica ventilatoria. Y eso probablemente es algo que muchas veces a veces se nos pasa, ¿no? Y es importantísimo controlar y monitorizar la mecánica ventilatoria. Si yo no controlara la mecánica ventilatoria, yo puedo tener pacientes que con máscara de reservorio saturando 98%, que están saturando 98%, ojo, con máscara de reservorio a 100 de FiO. Pero si me fijo en cómo está su patrón ventilatorio, respiran feo, están taquineicos, están con tirajes, están los pacientes con asincronía tóraco-abdominal. Entonces, son pacientes que están fatigados, son pacientes que están generando mayor daño en el pulmón y sobre todo cuando yo respiro, ustedes ahorita, todos nosotros, nuestro gasto cardíaco probablemente que se va al diafragma es 5%. 5%, pero cuando yo utilizo mi diafragma de manera forzada, ese 5% se vuelve a 10% de gasto cardíaco, 20% de gasto cardíaco, y cuando utilizo todos los músculos accesorios en algún momento cercano al colapso puede llegar hasta un 30-40% de gasto cardíaco para mantener una mecánica ventilatoria. Entonces, ¿qué genera eso? Eso genera mucho más daño porque son pacientes que están hipóxicos, su gasto cardíaco no es rico en oxígeno, entonces
para un paciente le genera mucho estrés orgánico y finalmente pues también se pueden infartar, ¿no? Hacen infartos tipo 2 y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es sumamente deleterio para los pacientes no controlar la mecánica ventilatoria y no decidir, por ejemplo, en este paciente tengo que controlar la mecánica ventilatoria, tengo que empezar un dispositivo que sea no invasivo antes de la ventilación. O tengo que avanzar ya con una ventilación invasiva, pues mi mecánica ventilatoria no se llega a controlar, no llega a oxigenar al paciente y tengo que controlar el daño del paciente, ¿no? Entonces, eso significa controlar la mecánica ventilatoria, controlar el daño, porque si yo no controlo la mecánica ventilatoria, voy a tener pacientes que tienen volúmenes minuto aumentados, volúmenes corrientes aumentados, y que se distribuyen mal en un pulmón heterogéneo, generando presiones transpulmonares, generando mucha deformación y más daño en un paciente que tiene capacidad residual funcional disminuida. Bueno, entonces, volviendo al esquema del seteo inicial y habiendo conversado sobre estos tres parámetros que son importantes, yo en todo paciente que arranco con la ventilación mecánica debo saber cómo está mi compliance, debo medir la compliance del paciente. Si es un paciente que tiene más de 50 o menos de 50. Si tiene menos de 50, este paciente va por un pulmón H seguramente. Y si es más de 50, este paciente probablemente es un pulmón L, es una neumonía viral, de repente no arranca todavía la injuria. Entonces debo proteger ese pulmón. Entonces elijo los volúmenes según los pesos predichos para la característica del paciente que tengo enfrente. 6 mililitros sería para un paciente que tiene menos de 50 de compliance, 8 mililitros como máximo, o 7.5 ya, si quieren, para un paciente que tiene más de 50 de compliance. Y el PIB yo debo escogerlo según el paciente que tenga enfrente, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, que tiene índice de masa corporal arriba de 40, yo en ese paciente con IMC arriba de 40 tengo que empezar como mínimo arriba de 10 de PIB. Si tengo con un IMC arriba de 30, como mínimo voy a tener que empezar arriba de 8 de PIB, ¿no? Y seguir trepando el PIB, escalando el PIB, según la presión meseta que yo llegue a encontrar en mi paciente, según la driving pressure que yo llegue a encontrar en el paciente. Si es un paciente que responde a PIB, pues es un paciente que va a cortar su resta de presión meseta y PIB, su driving pressure la va a cortar. Entonces esa es una manera de yo saber si es respondedor a PIB y si es que yo le voy a dar más PIB. Debo de escoger en este CTU inicial una fracción de oxígeno que me lleve al paciente de 92 a 96. Se había dicho que inicialmente en el ARS, pues yo podía tener saturaciones de 88 y tranquilo, 89% y tranquilo. Y sí, puede ser, pero si yo puedo tener una saturación de 92 y 96%, no está mal llevar a un paciente a los parámetros fisiológicos, a los parámetros más fisiológicos posibles, ¿no? Entonces, ajustar mi frecuencia respiratoria de 16 a 20, menor de 30 siempre, más de 30 también genera problemas, genera daños. El IE de 1 a 2, lo más fisiológico, o de 1 a 3, siempre para mantener pH de 7.25 a 7.45. Luego de este CTU inicial yo debo controlar mi driving pressure, que debe ser menor a 15, una presión meseta que debe ser menor a 30 y un poder de distensión, lo que les había comentado en esa formulita, menor a 13 joules. Si es así, continúo. Si no es así, si mi driving pressure está arriba de 15, debo ajustar el volumen, de repente hacer más chiquito ese volumen, y debo optimizar mi PIB, de repente elevarle un poquito el PIB. No lo sé, a veces cuando le elevas un poquito el PIB puedes acortar la driving pressure, no siempre, a veces elevas el PIB y por el contrario disparas más la ADP. Eso significa que lo que hay que acortar más ahí es el volumen. Entonces, si esto es así, si esto no es así, lo que podemos utilizar son bloqueantes neuromusculares y la pronación en el paciente. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Ya está? Sí, conclusiones. Bien, las conclusiones finales y lo que quiero dejarles es que la estrategia de ventilación mecánica debe apuntar a controlar la mecánica ventilatoria,
de tal forma que logre el intercambio gaseoso que permite el metabolismo celular de la forma más efectiva posible. El seteo del ventilador debe guiarse por parámetros de mecánica ventilatoria, esto es presión meseta, driving pressure y poder mecánico o de distensión. Más facilito de poder de distensión. Debe evaluarse siempre el poder de reclutabilidad. Una forma práctica es monitorizar el acortamiento de la driving pressure, de esa restita, de mi meseta y mi PIP. La ganancia de la reclutabilidad va de la mano con la elevación de la compliance. Mientras más reclutable, la compliance pues, va a mejorar. Eso también es un parámetro de reclutabilidad. En la práctica representa ganancia de mayor volumen, por lo tanto, de mayor capacidad residual funcional. Entonces, se propone ventilar a los fenotipos L con más volumen y menos PIP y a los fenotipos H con menos volumen y más PIP. Siguiente, por favor.